Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy, capítulo 2 de la primera carta de Pedro. La terminaremos después de esta introducción. Bendiciones, mi hermano, una vez más acá con la carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, es lo que nos corresponde el día de hoy. Desde el versículo 11 al versículo 25, el día de hoy terminamos con este capítulo. Una carta llena de instrucciones claras, ¿no? Y pasos prácticos para vivir nuestra fe. Y acá dice, vivir como siervos de Dios, ¿no? Recordaréis, ¿no? Estaba leyendo acá. Recordarán ustedes lo que la semana pasada, al inicio de este capítulo, bueno, al terminar el capítulo veíamos cómo Pedro presenta a la iglesia, o le hace ver a la iglesia como el pueblo de Dios. Y decía, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y nosotros veíamos que este tipo de vocabulario es el que se usaba para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces claramente la iglesia es el pueblo de Dios el día de hoy. Recordarán que Pablo enseña de que de los dos pueblos, ¿no? Gentiles y judíos, se tiró la pared que dividía y se hizo un solo pueblo para el Señor. Bueno, la iglesia es este pueblo. Entonces ahora Pedro está usando estos mismos términos que se usaban en el Antiguo Testamento, lo está aplicando a la iglesia ahora, ¿no? Vosotros sois linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que inicie las virtudes de aquel que os llamó. ¿Y quién es este? Es Jesucristo. Nos sacó de las tinieblas y nos puso en el reino de luz. Antes no éramos pueblo, entonces claramente está hablando aquel que no era pueblo, pero ahora ya es pueblo, ¿no? En otro tiempo no había misericordia, no se había alcanzado la misericordia, pero ahora se ha alcanzado la misericordia. Entonces la iglesia es ahora este pueblo. Por lo tanto, ¿no? Ya que entendemos, reconocemos, o de pronto se nos ha recordado quién es la iglesia en Cristo Jesús, pasa Pedro al siguiente paso, darnos instrucciones. Entonces, si tú eres el pueblo de Dios, esta es la conducta que se espera de ti, ¿no? Y entonces acá está el subtítulo, nos ayuda a entender más o menos de qué va a tratar la siguiente sección. Vivid como siervos de Dios. Amados, dice, yo ruego como extranjeros y a peregrinos. Recordarás estas palabras las habíamos estudiado anteriormente, ¿no? Porque la iglesia está de pasada aquí. Nuestra ciudadanía, hermanos, está en el cielo, no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos ciudadanos. Por eso nuestro enfoque no debe estar puesto extremadamente en lo terrenal, que es pasajero, sino en lo eterno. Tenemos una labor que cumplir acá, pero nuestra esperanza y nuestra mirada debe estar siempre apuntando hacia la eternidad. Yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primero nos recuerda nuestra identidad. Pedro nos recuerda quiénes somos. Y más que todo enfocándonos en esta situación en la que nos encontramos acá en la tierra, bueno, somos extranjeros, somos peregrinos. No aceptemos entonces la bienvenida, la aceptación, cariño y todo lo que pudiéramos, porque es que no somos de aquí, ¿no? Y además no nos vamos a quedar aquí. Venimos de pasada, somos peregrinos, ¿no? Y a la misma vez, en esta etapa de nuestra vida, Pedro nos recuerda de que nosotros tenemos una lucha interna también, y es una lucha contra los deseos carnales que batallan dentro del alma. Es una lucha interna, ¿no? Nuestra naturaleza pecaminosa está inclinada a hacer lo malo, ¿no? Aquí Pedro nos está exhortando a abstenernos de ese tipo de pecado. Todo eso que va a dañar nuestra espiritualidad. Versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles.
tengan una buena manera de vivir entre los gentiles. El comportamiento, mis hermanos santos, es un testimonio ante los ojos de los que no son creyentes. Recuerda que nuestro testimonio es algo que debe ayudar al Espíritu de Dios para que los corazones puedan ser convencidos. No es de que sin nuestro testimonio el Espíritu Santo no pudiera convencer un corazón, pero son las herramientas y es el mandato para nosotros, ¿no? Mantener una buena manera de vivir delante de los gentiles. Las buenas obras van a glorificar a Dios en todo caso, ¿no? Y mira cómo lo presenta aquí Pedro, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, o sea, esto es lo que pudiera decirse de ustedes como iglesia, al ver las buenas obras van a glorificar a Dios. Al considerar vuestras buenas obras. Las buenas obras producen gloria a Dios. Nuestras buenas obras producen que otros glorifiquen a Dios. Las buenas obras glorifican a Dios incluso en medio de las calumnias. Mientras se habla de ustedes como malhechores, ustedes sigan haciendo el bien. No se cansen de hacer el bien, decía Pablo en sus cartas, ¿no? Muy bien. Versículo 13 y versículo 14 dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, ¿no? Interesante porque a Pedro nos está diciendo acá, en este caso, ¿no? Tratando de ponernos en los zapatos de estos hermanos a los cuales Pedro le está escribiendo. Ellos están pasando persecuciones por el gobierno a consecuencia de su fe. Muchos de ellos por eso se han ido, se han dispersado, ¿no? Bueno, pero a pesar de esa situación, a pesar de ese sufrimiento injusto, Pedro le está diciendo a la iglesia: sométanse a esas instituciones humanas, pero está dando una razón de peso: por causa del Señor. Lo vamos a hacer porque beneficia a la causa de nuestro Dios, ¿no? Porque es lo que el Señor espera de nosotros, ¿no? Como queramos verlo. Nosotros debemos respetar las autoridades. En este caso, las autoridades civiles es a las que se está refiriendo acá Pedro. Porque al someternos a esas instituciones civiles terrenales, es una expresión de la obediencia a Dios, ¿no? Y eso es parte de la voluntad de Dios para con nosotros, que demos un buen testimonio, ¿no? Instituciones, ya sea el rey, no importa si es el rey, recuerda cómo eran los reyes en el tiempo de la iglesia, y a los gobernadores como por él enviados. Y aquí a la misma vez el escritor nos deja saber cuál es la función del gobernante, ¿no? Castigo al malhechor y protección o alabanza para el que hace el bien. Esta es la función ideal de los gobernantes. Sabemos que no es así como sucede, pero esa debiera ser la función ideal. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, y aquí nos deja claro Pedro, esta es la voluntad de Dios, ¿no? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo el bien podemos callar la ignorancia de los insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? De que hagamos el bien. De que hagamos el bien. ¿Qué más es la voluntad de Dios? Que andemos en libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para servir. No para hacer lo malo, sino para servir. La libertad cristiana, mis hermanos, cuando decimos somos libres en el Señor, esta no es una luz verde o una licencia, ¿no?, para pecar, sino es una licencia para servir a Dios con integridad. Es la oportunidad. Nuestra libertad es para que sirvamos voluntariamente con integridad a nuestro Dios. Así que ese buen testimonio va a ayudar a callar a aquellos que en ignorancia critican al Señor, critican a la iglesia. Nuestras buenas obras
hacen bastante labor de testimonio, mis hermanos. A veces pasamos por alto eso, ¿no? Nosotros creemos que nadie nos está viendo. Bueno, si tú eres creyente, seguramente alguien te está viendo. Alguien ha de estar viendo tus pasos, evaluándolos, ¿no? Versículo 17. Honrad a todos. Y acá hay una especie de resumen. Honrar a todos, amad a los hermanos, temer a Dios y honrad al rey. O sea, a todos, buenos, malos a nuestro juicio, gobernantes, reyes, lo que sea, a todos tenemos que honrar. Entre hermanos tenemos que amarnos y a Dios debemos temerle, ¿no? Una clara instrucción. Es un respeto que la iglesia debe tener por todos. Es un amor fraternal que debe cultivarse dentro de los hermanos. Debe haber una reverencia a Dios constante, ¿no? Y también respeto a la autoridad. Así que Pedro nos deja clara cuál es la conducta de la iglesia en estos días. Recuerda que le está escribiendo a la iglesia. Así que esto es una carta para nosotros. Por eso les decía al principio, y no eran mis palabras, sino que las palabras de un hermano pastor, de que esta carta de Pedro era una buena carta para discipular al nuevo creyente, porque en ella va a encontrar pasos prácticos para su vida cristiana. Pasos claros, sin tanta dificultad para interpretar, ¿no? ¿Para qué? Para dar el buen testimonio, para vivir nuestra vida de fe. Como decía el subtítulo acá en el versículo 11, vivid como siervos de Dios, para poder vivir como siervos de Dios, ¿no? Y entonces Pedro pasa aquí luego a otra sección donde hay una especie de relaciones más cercanas. Igual capítulo 3 tocará esos puntos, ¿no? Pero acá versículo 18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y ahora está hablando de esta relación que existe, recuerda, entre esclavos y amos, ¿no? Siervos o criados, como quiera llamarle, ¿no? Sabemos de que estos serán esclavos. Esclavos, estad sujetos con respeto a vuestros amos. Pues se usa la palabra amo. Es el señor o el dueño. Dice, no solamente a los buenos y afables. O sea, no solamente a los que son muy buenos managers o jefes que les importas, ¿no? Que te atienden, que te dan aumentos, que te dan vacaciones. No, también aquellos que son difíciles, ¿no? Seguramente tú vivas una situación similar con algún jefe en tu trabajo, ¿no? Que no sea muy fácil de llevar, o quizá seas tú el jefe. Esperemos que tú seas un jefe de los buenos y afables, no seas un jefe de los difíciles de soportar. Si tu situación es de servir a un jefe y ese jefe es, a tu juicio, abusivo o qué sé yo, explotador, no paga bien, como tú quieras verle, bueno, Pedro dice que hay que sujetarse con respeto. ¿Ok? Son las palabras que se usan, es un sinónimo de honrar a todos. ¿Ok? Respeto al jefe. Aquí, mi hermano, tú tienes una oportunidad grande, ¿no? Si tú estás pasando una situación difícil con tu jefe, tú tienes una oportunidad única. Tienes la oportunidad de buscarte otro empleo, ¿no? Si la situación o la relación con tu jefe, todo eso te impide cumplir la voluntad de Dios, que es respetarle, bueno, tú tienes toda la oportunidad y todo el derecho de conseguirte otro empleo, ¿no? El caso de estos no era así. Este es un amo. Y si estamos hablando de esclavos, sabemos de que ellos no podían simplemente decidir, bueno, mejor voy a tener otro amo porque este amo es muy explotador. No.
El contexto de esto es así de tremendo, y en medio de esa imposibilidad, Pedro le está diciendo, tienes que respetarlo, ¿no? Mucho más nosotros a nuestros jefes, pero tenemos oportunidades nosotros también, ¿no? Tenemos también muchas de las compañías, tienen alguna oficina donde puedes presentar tu reclamo si existe algún tipo de abuso, ¿no? De parte de tus jefes o eso, ¿no? O sea, hay herramientas en nuestra sociedad, tenemos herramientas para poder buscar que se haga justicia en lo que parece injusto, ¿no? En todo caso, debe existir respeto. Aunque tú estés buscando justicia, tendrás que respetar a ese jefe. No seas el que está maldiciendo o hablando mal del jefe a sus espaldas, qué sé yo, nada de eso. Nada de eso. Dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos, sino también a los difíciles de soportar. A todos, ¿no? Estad sujeto con todo respeto. Muy bien. Versículo 19, ¿no? Dice, porque esto, vamos a leer el 18 y unido al 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Porque esto merece aprobación. ¿Ok? Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, ¿no? Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Para que podamos entender. Vamos a buscar otra versión que nos pueda ayudar. Esta es una buena... en nuestro estudio, mis hermanos, es bueno que tengamos otras versiones de la Biblia. Si tú estás viendo este video, quiere decir que tú tienes internet, ¿no? Porque la tienes en tu celular, la tienes en tu casa con la computadora, como sea, ¿no? Puede ser el celular donde nos estás viendo. Bueno, si nos estás viendo por el celular, quiere decir que tienes internet. Estás pagando internet, tiene servicio de internet, ¿no? ¿Por qué? Pues que esto solo sale por la internet. Lo presento así porque yo sé que nos ven de países donde a veces no está la posibilidad de tener este tipo de servicio en los hogares. Pero si nos estás viendo en el celular, estás teniendo ese servicio, ¿no? Muy bien. Entonces ahí puedes tú encontrarte herramientas gratuitas. Puedes bajar apps, ¿no? Donde hay Biblias de estudio que puedes bajar gratuitamente. Puedes bajar también diccionarios teológicos o un diccionario regular. Puedes bajar diccionarios bíblicos. Puedes bajar comentarios bíblicos. Puedes encontrar muchas herramientas que te pueden ayudar para tu uso, ¿no? Si de pronto se te hace difícil, no sé cómo hacer eso, búscate a uno de tus sobrinos o de tus hijos o de tus nietos que te puedan ayudar. Esta juventud de ahora está muy diestra para este tipo de cosas. Bueno, vamos a ir al versículo 18. Este es un pequeño comercial. ¿Por qué? Porque aquí agregué otra Biblia. Ahorita está la Dios habla hoy. Un lenguaje más del día, si lo pudiéramos decir en estas palabras. Estamos viendo el versículo 18, ¿no? Sirvientes, sométanse con todo respeto a todo respeto con sus amos, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos. Versículo 19. Porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimientos injustamente por sentido de responsabilidad delante de Él. Versículo 19. Mira cómo lo presentaba la Reina Valera 1960. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, o sea, por estar bien delante de Dios, estás sufriendo o estás padeciendo injustamente, eso es algo que debe ser aprobado por Dios. Mira cómo lo presenta aquí la Dios habla hoy con un lenguaje que podemos entender mejor. Porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimientos injustamente
por sentido de responsabilidad delante de Él. Porque tienes el sentido de responsabilidad y quieres agradar a Dios, puedes soportar entonces la injusticia laboral. Y dice Pedro, eso es algo grato a Dios, ¿no? Esto merece aprobación. Y de ahí nos pone otro ejemplo, versículo 20, ¿no? Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? O sea, no es lo mismo soportar la injusticia injusta porque no la mereces, por tal de agradar a Dios. No es lo mismo al que soporta la crisis. Vamos a ponerlo así más sencillo, ¿no? Hay padecimiento. Hay dos personas que están padeciendo en su trabajo. Una está padeciendo injustamente. ¿Por qué? Porque no ha hecho nada malo. La otra está padeciendo porque es la consecuencia de su pecado, ¿no? Entonces los dos están pasando padecimiento. Los dos están recibiendo ese trago amargo en su trabajo. Y los dos lo están soportando. Pero hay uno que lo está recibiendo injustamente. El otro se lo merece. Entonces Pedro lo que nos está diciendo es, no es de qué gloria va a servir de que tú soportes el sufrimiento en tu trabajo si es la consecuencia de tu pecado. Imagínate que tu jefe te castigó por algo malo que hiciste, ¿no? Y entonces, bueno, estoy soportando eso. Él me castigó, un ejemplo nada más, ¿no? Viene un castigo de parte de mi jefe, sea cual sea el castigo, que sé yo, me cortaron horas o no me van a dar aumento, qué sé yo. No sé qué tipo de castigo pudiera haber en algún empleo, ¿no? Pero imagínate la situación nada más para entender lo que Pedro nos está diciendo. Pedro nos está diciendo de que estas situaciones pueden aparecer en la vida y nosotros debemos responder de la forma correcta. Una, no debemos pecar para que no nos llegue eso, pero si eso nos llega, vamos a responder con responsabilidad. Vamos a honrar a Dios en nuestra respuesta también y soportaremos la injusticia, ¿no? Y entonces ese es el ejemplo que está dando Pedro acá en el versículo 20. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados o lo soportáis? No puedes decir, ay, estoy soportando este castigo. Bueno, te lo mereces. ¿Qué gloria hay ahí? No es lo mismo decir estoy soportando esto y esto no me lo merezco. Más dice versículo 20, si haciendo lo bueno sufrís, o sea, si haces lo bueno y ahí estás sufriendo y lo soportas, bueno, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo Pedro desde el 19. Nosotros debemos buscar la aprobación de Dios en medio del sufrimiento laboral. ¿Cómo es que voy a encontrar esa aprobación de Dios? Soportando la injusticia. Si soporto lo que es justo, o sea, el castigo, porque me porté mal, bueno, no hay gloria. Pero si soporto injustamente, ahí hay gloria, dice Pedro, ¿no? O sea que sufrir por hacer el bien tiene un valor espiritual, mis hermanos. Y esta es una forma de seguir el ejemplo de Jesucristo. Al menos eso es lo que Pedro nos va a aclarar en los siguientes versículos, ¿no? Así que debemos someternos con respeto, incluso cuando los jefes pudieran ser injustos, incluso cuando el trato es injusto. Esa es una oportunidad para que nosotros podamos mostrar el carácter de Cristo en nuestra vida y así elevar nuestra espiritualidad. Interesante, mis hermanos. Una perspectiva totalmente diferente de lo que el mundo nos enseña. Porque el mundo nos exhorta a vengarnos. El mundo nos exhorta a hacer el mal, a hacer a escondidas la trampa, qué sé yo. Pero la Escritura nos exhorta a enfrentar estas situaciones de una manera diferente. Por eso Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, exhorta a la iglesia a transformar su forma de pensar, a cambiar la manera en que se piensa. ¿Y cómo? Metiendo una información renovada, nueva. Esa es la palabra de Dios. El reino
de los cielos funciona totalmente diferente a los reinos del mundo, ¿no? Aquí el jefe, el patrón, el gobernante se enseñorea del pueblo. Jesucristo dijo: eso no debe ser así entre ustedes. El que quiera hacerse mayor, hágase el más pequeño y sirva a los demás. Una gran diferencia. El orden en que funciona el reino de Dios es totalmente diferente al orden que lo vemos en el mundo. Por eso tenemos que aprender esta nueva forma de responderle a la vida, ¿no? Versículo 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados. Ahora Pedro pone un peso mucho más grande. O sea que nosotros fuimos llamados a soportar lo injusto. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció por nosotros. O sea, Él no tenía que haber padecido. Fue injusto el padecimiento, porque eso lo teníamos que padecer nosotros. Pero Él decidió padecerlo. Y dice aquí Pedro, dejándonos ejemplo para que sigamos las pisadas. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, el soportar el sufrimiento injusto es seguir el ejemplo de Cristo. Sí, el mundo te va a decir: tonto, te estás dejando. Cristo dice: no, para eso fuimos llamados. Por eso tú, como creyente, mi hermano, estás totalmente despegado del pensamiento del mundo. Por eso vas a ser señalado, vas a ser criticado, vas a ser, te van a hacer bullying, lo que sea. Pero tienes que estar consciente de que piensas diferente, por eso es así, ¿no? Versículo 22. Él cuando dice, él cuando no hizo pecado, ni se halló engaño. Perdón, voy a leer otra vez, se me trabó aquí la lengua, ¿no? Dice acá que para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿No? Jesucristo no pecó ni respondió con mal. Soportó el sufrimiento porque su confianza estaba en Dios. Soportó el sufrimiento porque su confianza estaba en Dios. Ese es el ejemplo que Cristo nos ha dejado, ¿no? Esto es lo que pudiéramos hablar como cristología, una palabra nueva para que la busques en el diccionario. No te voy a decir de qué se trata, ¿no? Versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, ¿no? Él es el que llevó nuestros pecados en la cruz. Su muerte es la que nos ha librado del pecado, mis hermanos, y nos llama a la justicia de Dios. Su herida nos sanó. Muy bien, voy a buscar algo aquí. Isaías 53, ¿ok? Isaías 53. Tiene esto de que Cristo murió y así sanó nuestras heridas. ¿Dónde está? Por cuya herida fuisteis sanados. Pedro tiene a alguien en mente, tiene a Isaías en mente, ¿no? ¿Qué herida es la que fue sanada? ¿No? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías 53. Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Este es Jesucristo. Esto se escribió 700 años antes de Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué llaga está hablando? Está en mira el versículo 5, ¿de qué está hablando? Herido. Tú has leído los evangelios. Cómo fue el pago de Cristo por nuestros pecados. Por nuestra rebelión fue herido. Por nuestros pecados fue molido. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Y entonces en ese contexto está hablando de una llaga causada por la herida. Eso es lo que nos ha curado a nosotros. Aquí no está hablando, mis hermanos, de enfermedades físicas. ¿Okay? No está hablando de que Cristo murió para que nosotros fuéramos sanos físicamente. Está hablando de esta herida que había entre la humanidad y Dios. Esa herida fue sanada. Está hablando de una herida de relación entre Dios. Cristo vino, murió, y así fue como sanó esa herida que había entre Dios y la humanidad. Y ahora nosotros como iglesia podemos tener esta relación. Esa herida que había entre nosotros y Dios como iglesia, ahora está sanada por la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A eso se está refiriendo acá cuando dice que por esa herida fuimos nosotros sanados. Y mira, Pedro tampoco pierde el contexto, porque él está hablando de pecados del cuerpo en el madero, para que nosotros estemos ya muertos al pecado y tengamos vida en la justicia. Está hablando del mismo sufrimiento físico de nuestro Señor Jesucristo para pagar el pago de nuestros pecados, ¿no? El precio de nuestros pecados, mejor dicho. Muy bien, versículo 25 dice: porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ustedes estaban descarriados antes, pero ahora han regresado una vez más al pastor y obispo de vuestras almas. Usa la palabra pastor porque está hablando de ovejas descarriadas. Nosotros éramos las ovejas descarriadas, mis hermanos. Obispo quiere decir el que dirige. Él es el que dirige nuestras almas o administra nuestras almas, ¿no? Así que ovejas descarriadas, ahora tenemos pastor. Él es el obispo de nuestras almas. Describe aquí, mis hermanos, la conversión del creyente y el retorno a Jesucristo, ¿no? Nos cuida como ese pastor y guía espiritual. Ese es nuestro Señor. Y eso es lo que Pedro nos está ayudando a entender aquí. Entonces, ya que nosotros entendemos todo esto, bueno, entonces no nos debe pesar vivir como siervos de Dios. No nos debe pesar el someternos, no nos debe pesar entonces el seguir las instrucciones de las instituciones humanas, de los reyes, obvio, siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad clara y específica de Dios. Recordarás a Pedro, a este mismo que escribe la carta, y a Juan allá en el libro de Hechos, cuando fueron azotados y fueron amenazados de que ya no hablaran en el nombre de Jesucristo. Si no, los iban a matar. Y ellos dijeron: juzguen ustedes. ¿Qué es lo correcto? ¿Obedecer a los hombres o es lo correcto obedecer a Dios? Obvio, es obedecer a Dios. Entonces, cuando la orden de nuestros gobernantes va en contra de la voluntad de Dios, la Escritura nos dice, nos exhorta a que nos sometamos a la voluntad de Dios, no a la de los hombres. A veces tendremos que actuar en desobediencia a las leyes humanas, no por rebelión, sino porque estamos sometidos a un Dios soberano. Así que, mi hermano, mi hermana, espero que el Señor haya hablado a tu vida, hayas aprendido algo de este estudio que tuvimos el día de hoy. Recuerda, estamos aquí nosotros los miércoles y los viernes a las 7 de la tarde. Bueno, aquí estoy, hora centro, estamos en Illinois, son las 7 aquí. En tu país no sé qué hora sea, y va a tener que investigar tú, ¿no?
Pero espero que este canal esté siendo de gran bendición para ti. Tenemos nosotros unos devocionales a los cuales me gustaría que tú pudieras adquirir alguno, y esa forma nos ayudaría a nosotros en nuestro ministerio. A la misma vez tenemos los enlaces aquí en la descripción del canal. Hay enlaces por si quieres hacer una donación, y hay enlaces también por si tú quisieras comprar alguno de los devocionales. Tenemos un libro de estudio de Santiago que está tremendo, te lo recomiendo para que tú puedas obtenerlo. Y tenemos devocionales del Antiguo Testamento. Así que tenemos libros para colorear para los niños también, para que tú te sientes con tus niños. Mientras ellas están coloreando, tú puedes ir ahí hay algo escrito que puedes ir leyendo, reflexionando, para poder tener ese tiempo con tus hijos también de la escritura. Así que mi hermano, mi hermana, espero que todo esto sea de gran bendición para ti. Te dejo con estos anuncios después de este momento. Y amantísimo Señor, te damos gracias una vez más por esta preciosa palabra que nos has permitido estudiar el día de hoy. Pasos prácticos y concretos para nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a obedecerlos, a someternos y así cumplir tu santa voluntad. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú has sido fiel. Hasta el día de hoy tú has sido misericordioso y constantemente, Señor, has suplido, has dado, has guiado, has dado todo lo necesario para que podamos vivir nuestra fe de acuerdo a tu voluntad. Gracias por el cuidado que tienes de nosotros, por ser nuestro pastor y nuestro obispo. Tuya sea la gloria, Señor, por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Que te bendiga, que te guarde, mi hermano, y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.